Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Vamos a dar inicio, esperando se encuentren muy bien, por lo que les solicitamos cerrar sus micrófonos para una mejor transmisión. Asimismo, quiero mencionarles que para realizar las preguntas, utilicen el chat y al finalizar tendremos un espacio para responderles. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, les damos a ustedes la más cordial bienvenida al curso Correlación Clínico-Patológica de Pacientes COVID-19. Agradecemos a todos y a toda su participación. Me voy a permitir presentar al moderador de este curso. Es el doctor Alfredo Santibáñez Salgado. Es médico cirujano con especialidad en cirugía general y subespecialidad en cirugía cardiovascular y de tórax. Realizó una estancia de perfeccionamiento en cirugía cardiovascular y torácica. Ha participado en múltiples congresos nacionales e internacionales, así como ha ganado el Premio Nacional de Cirugía. Fue director del Departamento de Ciencias Médico-Básicas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud en la región Ciudad de México hasta enero del 2020. Actualmente, el doctor Alfredo Santibáñez Salgado está adscrito al Departamento de Cirugía Cardiotorácica del INER y es el coordinador regional de sociedades académicas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, región Ciudad de México. Enseguida le cedo la palabra al doctor Alfredo Santibáñez para que nos presente el objetivo de esta sesión, así como a nuestros expertos. Adelante, doctor Santibáñez. Doctor. Tiene su micrófono apagado, doctor. Un segundo. Un momentito. Listo. Ahí, doctor. Sale, gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Maggie, por esta presentación. Y bueno, para mí es un honor presentar a nuestros dos excelentes ponentes que tenemos hoy en esta plática de esta tarde, en la que nos van a exponer su experiencia y su conocimiento en todo lo que está sucediendo con este SARS-CoV, el virus del coronavirus. Desde un punto de vista histológico, hasta anatomopatológico, por parte del doctor César Luna Rivero, y la correlación clínica y el manejo que se lleva de estos pacientes en la terapia intensiva por parte de la doctora Carmen Margarita Hernández. Para mí es un gusto y un honor presentar al doctor César Luna Rivero, quien él es anatomopatólogo egresado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, UNAM-ISSSTE. Posteriormente hizo patología pulmonar en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, y es actualmente profesor del curso de posgrado de alta especialidad en patología respiratoria por parte de la UNAM INER. Es patólogo asesor del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas, CIENI, y es el jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, doctor Ismael Cosío Villegas. Doctor, por favor, a usted. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar con esta plática que me encomendaron y que es acerca de los hallazgos histopatológicos en pacientes que fallecieron por COVID-19. Bueno, estos son algunos datos importantes de la pandemia. Les quiero mencionar que la plática, pues, la voy a dividir, no están muy marcadas las divisiones, pero en algunas partes voy a hacer mayor énfasis, un poco más despacio sobre la información, y en algunos otros puntos voy a ser muy rápido en la presentación para distribuir el tiempo. El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan notificó de un grupo de casos de neumonía en la ciudad. Y vean ustedes, del 31 de diciembre al 28 de febrero del 2020, se presentó el primer caso de COVID-19 en México después de este tiempo, un hombre de 35 años que viajó a Italia, regresa, es atendido en el hospital y es dado de alta el 2 de marzo.
Posteriormente, el día 18 de marzo, falleció el primer paciente a causa de COVID-19 en México, la primera de las defunciones después del primer paciente que ingresó el 28, hubo más pacientes y la primera defunción fue el 18 de marzo. De ahí, desde marzo hasta el 14 de abril, casi un mes después, fue que se decide comenzar a hacer intervención en cadáveres con el fin de obtener tejidos para su estudio histológico. Esto debido pues a la necesidad de saber qué es lo que estaba ocurriendo en estos pacientes. Ya para esa fecha había algunos reportes de Italia y de China referentes a los hallazgos histopatológicos en autopsias. Pongo esta pintura muy bonita del autor Rembrandt, del pintor Rembrandt. Es el doctor Nicolás Tulp y está enseñando a sus colegas el funcionamiento de los tendones del brazo, del antebrazo, de una persona que llevó por nombre Adrián Adrianson, de 41 años, quien fue ahorcado ese mismo día por robar una túnica a mano armada. Entonces Rembrandt fue el encargado de realizar esta pintura. Algunos de los asistentes en este cuadro son Hartmann, son Jacob Witt, y ellos pagaron a Rembrandt para que hiciera este dibujo, como actualmente se paga para una fotografía grupal o de una cena navideña, etc. Entonces, esas eran en aquella época las famosas anatomías, no eran autopsias. Recuerden ustedes que las personas en sus currículos los presentaban como: tengo 30 o 40 anatomías, la mayoría eran barberos los que la practicaban, 40 anatomías, 15 sangrías, 500 barbas, etcétera, etcétera. Son solo algunos datos históricos de la autopsia y quiero hacer énfasis en esto. En esta parte me voy a ir muy rápido porque son únicamente antecedentes. Hay algunos reportes a nivel mundial de la reducción en el número de autopsias, como este que trata sobre resucitar a la moribunda autopsia. Y este artículo fue de España. Después vean ustedes en Estados Unidos cómo también hay una preocupación por la disminución en el número de autopsias y México pues no se escapa. La revista del Seguro Social, la doctora Alvarado, publicó esto: la autopsia ha muerto, es la pregunta que plantea. Y nosotros mismos al inicio de la pandemia tomamos la decisión de no realizar procedimientos invasivos en cadáver, pero después surgió la necesidad y con todas las medidas de bioseguridad y las adaptaciones que se realizaron a la sala de autopsia, pues fue que se inicia este programa que nos ha traído pues una gran cantidad de muestras, una gran cantidad de hallazgos que a continuación vamos a ir viendo. Les quiero presentar esta información también. Vean ustedes, desde el año 2016 el número de autopsias ha sido bajo y estoy tomando acá como fecha de corte el mes de agosto. En 2016 se realizaron hasta ese mes 20 autopsias, en 17 se realizaron 18 autopsias, en 2018 solo 13 autopsias y en 2020 46 autopsias, y esto es debido a la pandemia. Quiere decir que la pandemia nos abrió una oportunidad y la posibilidad de poder seguir estudiando esto, y cuando seguramente pase esta pandemia y venga otra, pues entonces estemos preparados con la capacidad, la tecnología y el ánimo suficiente para poder realizar esto. Esta es una fotografía de nuestra sala de autopsias, la adaptamos, contamos con equipo de ultrasonido para poder guiar las biopsias o las muestras con aguja, porque el concepto nuevo es de autopsia mínimamente invasiva. No podemos hacer tan fácilmente una autopsia tradicional que consiste en abrir un cuerpo, eviscerar, extraer todos los órganos y estudiarlos, porque esto genera muchos aerosoles y es potencialmente muy peligroso. Entonces adoptamos una nueva técnica. Les voy a presentar muy rápido en qué consiste esa técnica, pero bueno, los objetivos que perseguimos al iniciar este programa de autopsia mínimamente invasiva es, en primer lugar, establecer procedimientos bioseguros, por supuesto que describir los cambios histopatológicos, que es el tema central. Todos los pacientes que se han metido a autopsia han sido confirmados por PCR de infección por SARS-CoV-2, establecer la correlación clínico-patológica, que en esa etapa estamos, y describir la modificación de los hallazgos histopatológicos, porque en el curso de la pandemia han cambiado.
Tiene muchos beneficios esta autopsia clásica mínimamente invasiva. Es menor tiempo de exposición de los médicos, menor generación de aerosoles, menor derrame de fluidos, mayor grado de aceptación de los familiares y menor daño al cadáver. Hay limitaciones también, claro, no se puede acceder a todos los órganos, no estamos muestreando colon porque eso implicaría pues abrir cavidad abdominal. Es menor la cantidad de tejido porque ustedes van a ver el método que usamos para muestrear y se pierde el estudio macroscópico, no podemos hacer un estudio, por ejemplo, un corte coronal de los pulmones para observar el patrón morfológico macroscópico que estos presentan con la enfermedad, y algún diagnóstico incidental como algún cáncer oculto o alguna otra enfermedad se pierde también. Los niveles de bioseguridad, ustedes saben muy bien que están establecidos para trabajar con patógenos. Y SARS-CoV-2 pues es un patógeno que no tiene un tratamiento específico y que no hay una vacuna específica y es potencialmente mortal. Entonces deberíamos trabajarlo como BCL4, aunque en una sala de autopsias perfecta o debidamente adaptada se puede realizar este tipo de procedimientos. Los tejidos que estamos tomando son estos: mucosa olfatoria, glándulas salivales, porque ustedes saben que en la saliva hay una gran cantidad de carga viral, pulmón y vasos pulmonares, es importante, son un blanco del SARS-CoV-2, pericardio, miocardio, huesal, para estudiar médula, hígado, riñón, músculo estriado, piel, entre otros. ¿Qué necesitamos? Pues una sala de autopsias muy equipada, equipo de protección personal, instrumental específico que van a ver a detalle en la presentación, microscopio de luz, medios de fijación y tener una sala sanitizada todo el tiempo. Estas son algunas fotografías de cómo nos preparamos para ingresar a la sala, por supuesto con equipo de protección especial, en este caso trajes Tyvek, caretas, protección ocular, protección respiratoria. El equipo se conformó por diferentes especialistas del instituto que incluyen otorrinolaringología, cirugía de tórax, anatomía patológica, nefrología, para poder tomar los diferentes tejidos. Acá está otra fotografía del equipo antes de ingresar a la sala. Todo lo fijamos en paraformaldehído al 4% para hacer estudio histológico, inmunohistoquímico, estudios de biología molecular, estudios de FISH, y también lo fijamos, por supuesto, que trisol para otro tipo de pruebas que se tengan que hacer de PCR. Y todo esto podemos, o todas estas técnicas las podemos hacer en los tejidos que tenemos. Ok, entonces les voy a describir muy brevemente cómo se toman las biopsias. Les había dicho que iba a irme un poco rápido y esta es la parte de la plática en la que voy a estar avanzando muy rápido para poder dar mayor énfasis en los detalles histológicos. Esta es la sala de autopsias y esta inscripción es muy hermosa. Está en el anfiteatro de Padua y significa este sitio es donde la muerte se alegra de ayudar a los vivos o de socorrer a los vivos. Entonces, vean cómo se obtiene la mucosa olfatoria. La biopsia de mucosa olfatoria se realiza por medio de una pinza a través de narinas. Se llega al ático, se toma la mucosa olfatoria con la punta de la pinza, que es cortante, y a través de este procedimiento se ha logrado vulnerar la base del cráneo y obtener encéfalo. Tenemos algunas muestras de encéfalo que se han obtenido mediante este procedimiento. Ustedes pueden ver cómo la pinza entra por nariz, por una fosa nasal, por narina, se toma el tejido y se coloca en el medio de fijación. El siguiente procedimiento que se está realizando es la toma de muestra de glándula salival y esto se hace con aguja de corte, con truco. Vean cómo entra la aguja de corte, se localiza la glándula, en este caso parótida, y se realiza el disparo. De la aguja de corte se obtienen pequeños cilindros que están ahí contenidos en la punta de la aguja y este tejido se coloca en el medio de fijación. Vean, del mismo modo o con el mismo método de True-Put obtenemos la biopsia hepática. Para ello nos auxiliamos de un ultrasonido únicamente para localizar vesícula biliar y no funcionarla y no hacer o provocar derrames de bilis
en la mesa o en las superficies, entonces localizamos hígado, que es muy grande, se realiza el disparo con la aguja de corte y el tejido se coloca en los medios de fijación también apropiados. Aprovechando que se realiza una mini toracotomía, esta es la cicatriz de la mini toracotomía, se localizan lesiones en piel y en forma de uso se extrae pequeñas muestras representativas de piel también para su estudio histopatológico. Vamos a ver algunos de estos resultados más adelante. Vean, esta es la biopsia renal, ahí sí cambiamos de posición al paciente, mediante ultrasonido se rastrea para localizar el riñón, se introduce la aguja de corte, se realiza el disparo y se extrae el tejido, se verifica que el tejido esté en el canal de la aguja y se coloca también en su medio de fijación. Les comento que también nuestra sala de autopsias cuenta con presión negativa que obtenemos mediante extractores que tienen adicionados filtro EPA para poder filtrar el aire y no estar generando una buena cantidad de agentes infecciosos que se encuentren en el aire. Vean esta tomografía, lo que observamos acá es el língula superior y língula inferior y vemos cómo hay en lesiones o áreas francamente daño en vidrio deslustrado y vemos este patrón como si fuera un tablero de ajedrez, áreas que aparentemente están bien ventiladas, áreas de vidrio deslustrado, áreas muy sólidas que pareciera como de llenado alveolar y vean el procedimiento de la mini toracotomía. Se introduce el separador de Finocheto, se separan los arcos costales y pueden ver el patrón del pulmón, el patrón macroscópico, como tiene un patrón muy semejante al de la tomografía, como el tablero de ajedrez, áreas muy pálidas y áreas muy congestivas. Se identifican esas áreas, por supuesto, se selecciona una muestra que incluya lesiones representativas, que trate de abarcar la mayor cantidad de tejido posible y se corta con la tijera. Entonces, este procedimiento ya está muy bien estandarizado, es una técnica, ustedes pueden ver, muy limpia, no estamos generando una gran cantidad de contaminantes o fluidos o sangre, se cierra esa mini toracotomía y listo, son algunos de los procedimientos. También se pueden ver ustedes este video como en la mini toracotomía se aprovecha para poder tomar músculo cardíaco, pericardio y por supuesto con una cizalla un segmento de arco costal para poder hacer el estudio de hueso y de médula ósea y qué alteraciones. Ustedes pueden ver cómo se está cortando una parte del látex cardíaco y es lo que se va a ir a estudio histológico. Okay. Todo esto lo presento como antecedente a las muestras para que se lleven una idea general de cómo se está trabajando, cómo se están haciendo las autopsias. La técnica, como ya lo mencioné, cambió de la autopsia clásica a la autopsia mínimamente invasiva porque son conceptos que seguramente más adelante ya son los que vamos a manejar. Así como están desapareciendo o disminuyendo el número de autopsias, si las autopsias sobreviven o se mantienen, que es un hecho que va a suceder afortunadamente, será mediante métodos muy similares a este. Pongo estos dibujos que yo realicé de alvéolos pulmonares para que les explique muy rápidamente la metodología de cómo evaluamos el daño pulmonar. Ustedes pueden ver acá los espacios alveolares, las paredes alveolares, acá el epitelio de la vía aérea pequeña, y a los espacios alveolares les tenemos que estudiar el contenido, es decir, el interior. ¿Qué hay en el interior? Hay eritrocitos, hay macrófagos y eritrocitos, hay una buena cantidad de macrófagos reactivos, o qué es lo que está llenando los alvéolos. A continuación hay que estudiar la pared alveolar, cómo está el revestimiento de la pared alveolar, cómo están la circulación de los capilares alveolares y tratar de buscar la presencia de alteraciones como son estas membranas hialinas que estén revistiendo o tapizando los alvéolos o cúmulos de fibroblastos que constituyen la neumonía en organización o los famosos cuerpos de Masson. Ustedes pueden ver acá cómo hago énfasis en la circulación en los capilares alveolares
y también en arterias de pequeño calibre y venas que pudieran presentar algún tipo de daño. Lo mismo que podríamos encontrar edema dentro de los espacios alveolares, aparte de la hemorragia, o neumonía posobstructiva, que son todos estos macrófagos. Entonces tenemos que seguir una metodología para estudiar el pulmón. Espacios alveolares, ¿cómo están? Paredes alveolares, intersticio, vía aérea pequeña, vasos sanguíneos y pleura. Vean, esta es la vía aérea pequeña y le vamos a estudiar el contenido, el epitelio que reviste la vía aérea, y algunos estudios como este de Su Fangtian de China, como este que está acá abajo de Luca Carsana de Italia. Ellos describen algunos cambios. Su Fangtian realizó sus estudios y obtuvo pulmones no por minitoracotomía, sino por aguja de corte, y ellos describen la presencia de daño alveolar difuso, principalmente, o membranas hialinas. Y Luca Carsana en Italia, ellos descubren o ellos describen la presencia de microtrombos, lo cual generó pues algo o llamó la atención de la comunidad médica. Hay virus que son trombogénicos, incluso la misma influenza, pero uno de los hallazgos más interesantes en este estudio de Luca Carsana fue la gran cantidad de microtrombos, tanto en capilares alveolares como en vasos de mayor calibre, y trombos que eran fibrinosos, eritrocitarios, incluso plaquetarios. De nuestros casos, yo les voy a presentar ahorita lo que hemos revisado en 40 casos. Tenemos más muestras, tenemos 36 y vamos por más. Son 28 hombres, 12 mujeres, el rango de edad es de 27 a 81 años. Estamos estudiando qué enfermedades concomitantes tienen y algunos otros parámetros como la fecha en la que comenzaron los síntomas, la fecha que ingresaron al INER. Los patrones morfológicos que hemos, por decir así, encasillado son patrones clásicos de daño pulmonar que son muy conocidos en el mundo de la histopatología pulmonar. El primer patrón es el de daño alveolar difuso. Esta es la famosa lesión pulmonar aguda. Lo dividimos en fase exudativa y en fase de organización y constituye una respuesta del pulmón muy aparatosa en la que hay membranas hialinas que están tapizando los alveolos y posteriormente de las membranas los alveolos comienzan a llenarse con fibroblastos. Se producen tapones fibrosos y esta es la llamada fase de organización. También podemos encontrar algo de fibrosis que principalmente afecta al intersticio y que es un punto muy importante a estudiar en estos pacientes porque lo estamos haciendo en pacientes que fallecieron, pero es importante también tratar a partir de estos pacientes que fallecieron de entender el daño que se está generando y que pudiera representar en los pacientes vivos una secuela de la enfermedad. El otro patrón es de infiltrado celular intersticial, que se refiere a la gran cantidad de linfocitos, células plasmáticas o neutrófilos que puedan estar alterando parénquima pulmonar, tanto intersticio principalmente como espacios alveolares. El patrón de llenado alveolar ya es cuando hay una franca neumonía que está ocupando los espacios alveolares y lo que predomina en el interior es una gran cantidad de macrófagos reactivos, neutrófilos principalmente, eritrocitos, fibroblastos. Hay otro patrón que es el patrón nodular. Este lo vemos en algunas enfermedades como la vasculitis y lo hemos visto muy poco en la lesión por SARS-CoV-2. Y algo que llamamos patrón inicial, lo que se conoce como patrón de cambios mínimos, pero yo le cambié el nombre aquí a patrón inicial. ¿Por qué? Porque en los primeros pacientes que comenzaron a fallecer y que tenían poco tiempo de evolución o estancias hospitalarias muy cortas, vimos muy repetido este patrón inicial, que es un patrón casi de pulmón normal, pero que sí se caracteriza por una gran cantidad de trombos fibrinosos dentro de los espacios alveolares. Y este es uno de los casos. Vean los espacios alveolares, esto es parénquima pulmonar en esta fotomicrografía, estos son los espacios alveolares limpios, no vemos células en el interior, el pulmón está pues relativamente colapsado, por eso vemos algo distorsionadas las paredes alveolares, pero vean cómo en el intersticio hay una gran cantidad de infiltrados, son todas estas células, linfocitos, neutrófilos, y esto es un cuadro histológico de neumonitis, pero también vemos que hay material rosa ocupando el interior de los capilares alveolares, y esto pues constituye una alteración o trombos fibrinosos más bien en la circulación alveolar capilar. Lo mismo podemos ver acá, los capilares alveolares ocupados por un material rosa de aspecto fibrinoso,
una gran cantidad de linfocitos y algún neutrófilo también en el intersticio, pero vean cómo los alvéolos o el interior de los espacios alveolares está limpio, a diferencia de las neumonías bacterianas, que los espacios alveolares se llenan de una gran cantidad de neutrófilos y macrófagos. Vean esta fotomicrografía muy bonita, que incluso retrata la presencia o este patrón como en rosario de las paredes alveolares, todas estas bolitas que se empiezan a ver como si fuera un chorizo en la pared alveolar, que constituyen focos de infiltrado y todo este material eosinófilo rosa que son trombos fibrinosos en la microcirculación, en los capilares alveolares. Pueden ver a mayor detalle, pero es de resaltar que los espacios alveolares están limpios, no presentan llenado, no hay macrófagos, no hay neutrófilos, no hay eritrocitos como en las neumonías bacterianas. Y fue también, o es común encontrar una gran cantidad de eritrocitos o trombos eritrocitarios, y ustedes pueden ver cómo está totalmente dilatada la luz de este vaso, y pues prácticamente está este trombo eritrocitario adherido a la pared vascular. Y vean, se repite, capilares alveolares dilatados y congestivos con una gran cantidad de células inflamatorias en su interior y también trombos fibrinosos. Aquí los pueden ver muy bien. Y los espacios alveolares limpios. Esto es a lo que llamamos nosotros un patrón inicial o un patrón de cambios mínimos en pulmón. Pero vean cómo algunos vasos también están notablemente dilatados, ocupados por fibrina, ocupados por una gran cantidad también de células inflamatorias. Y esta fotomicrografía es una tinción de paz de la vía aérea pequeña. Vean cómo el epitelio y revestimiento pues, se encuentra intacto. Lo que resalta con la tinción de paz pues, son las células mucoproductoras que están alternando en el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, que es epitelio respiratorio, pero el interior de la vía aérea está limpio y no vemos daño epitelial como la influenza, que es uno de los blancos principales, el epitelio respiratorio, y vamos a ver más adelante. Esta fotomicrografía es un corte histológico teñido con tinción tricrómica de Masson, y en azul resalta pues principalmente la fibrosis o tejido fibroso, y ustedes pueden ver a mayor aumento en esta tinción tricrómica como hay algunos parches fibróticos, sobre todo en las paredes alveolares, en donde histológicamente correspondería a vasos que pasaron por un proceso obstructivo, un proceso de trombofibrinoso, seguramente después proliferación de fibroblastos, y termina con tapones fibrosos o parches fibrosos que se encuentran en una distribución pues parcheada o difusa en las paredes alveolares. Y ustedes pueden ver todos estos puntos en azul. Y aprovecho para mostrar que la vía aérea pequeña, no aparentemente o a este aumento no se observa lesión en el epitelio y que el contenido está limpio, lo mismo que el contenido alveolar, a diferencia de las neumonías bacterianas, otras enfermedades, porque en un momento más voy a hacer la comparación. Quiero que vean la vía aérea pequeña con la tinción tricrómica de Masson de esta fotomicrografía, como el epitelio se observa muy bien, y en los alvéolos, pues los espacios están limpios, pero vemos estos pequeños parches fibróticos en las paredes alveolares, y vean, hay otros pulmones que muestran pues un claro ensanchamiento del intersticio, a expensas de ¿qué? De inflamación y de fibrosis, que si no estuviéramos viendo o en un entorno de COVID-19, este patrón histológico podría corresponder a una neumopatía intersticial, la famosa NINE o neumopatía intersticial no específica, pero que tratándose de COVID-19, pues es daño fibroso asociado a SARS-CoV-2. Como les digo, nuestros pacientes están confirmados con PCR. Vean esta fotomicrografía muy bonita. ¿Por qué muy bonita? Porque nuevamente recalco que los alvéolos están limpios, pero vemos este microtrombo fibrinoso, ya tiene algo de organización, incluso hay algo de células endoteliales tapizándolo. Es el mismo microtrombo con una tinción de fibras elásticas que resalta o es para confirmar que se trata efectivamente de vasos. Ustedes pueden ver este trombo en organización, francamente es un trombo que se ve fibroso y está ocluyendo la luz vascular,
Pero quiero que vean cómo la vía aérea pequeña lo mismo. La vía aérea pequeña casi no muestra cambios. Aquí sí hay un poco de atrofia, pero acá no hay cambios muy llamativos. Vean la tinción de fibras elásticas con ese mismo microtrombo. Ok. Entonces, fui un poco rápido en la descripción, pero vamos a seguir viendo algunas de las fotomicrografías, que es lo que me interesa que vean en términos generales lo que nosotros hemos visto por patrón morfológico, porque al final les voy a presentar una gráfica de los patrones morfológicos, cómo se han comportado o cómo están presentes en nuestros pacientes a los que les hemos realizado autopsia. Hemos encontrado daño también como esto. Vean, los espacios alveolares están totalmente ocupados por hemorragia, que son todos estos, una gran cantidad de eritrocitos, depósitos de fibrina. Ustedes pueden ver una gran cantidad de depósitos de fibrina y fibrina dentro de los capilares alveolares también. Vean esta fotomicrografía panorámica de pulmón, cómo se observa un patrón de distribución en parches donde hay áreas relativamente conservadas o con aspecto a este aumento casi normal, pero hay áreas notablemente rojas que corresponde a edema, esto rosa, y congestión o hemorragia intraalveolar, lo más rojo. Pero vean ustedes esto, que está acá como llama la atención, y es un hermoso trombo, hermoso histológicamente, no para el paciente, que está totalmente adherido al endotelio, y es un trombo en organización en el que ya vemos muchas hebras de fibrina. Y vean todo el patrón de lesión peritrombótico que corresponde a una gran cantidad de edema y hemorragia intraalveolar y una gran cantidad de infiltrado, como pueden ver acá, infiltrado inflamatorio. Vean, hemorragia intraalveolar. Entonces, otra cosa que empezamos a observar, esto que vimos hasta antes de los trombos, los espacios alveolares limpios, las vías aéreas casi intactas, corresponden a pacientes que tuvieron una evolución corta, pacientes que llegaron muy graves, murieron, y conforme los pacientes comenzaron a mejorar y a sobrevivir más a la enfermedad, comenzamos a observar otro tipo de lesiones porque la infección pues continuó su curso por más tiempo. Ese es un factor. Y otro factor, hubo oportunidad de que otros patógenos como bacterias o incluso hongos sobreinfectaran a estos pacientes y generaran un daño sobrepuesto de neumonía bacteriana, que inició como daño viral, por supuesto, pero ahora estamos viendo cuadros morfológicos que si no existiera SARS-CoV-2 y me muestran las laminillas, yo diría que son pues neumonías bacterianas, pero sabemos el entorno en el que estamos. Vean este patrón de lesión, definitivamente no es un patrón en parches, es un patrón muy homogéneo. Están todas estas áreas sólidas, estos son los septos interlobulillares, están, pero son todas estas áreas sólidas, y ustedes pueden ver que corresponde a ocupación de los espacios alveolares por una gran cantidad de células inflamatorias y una gran cantidad de macrófagos reactivos. Vean, voy a señalar con la flecha las paredes alveolares para que las vayan siguiendo. Y esto que está acá, que es lo que veíamos blanco, bien ventilado y aireado, ahora está ocupado por una gran cantidad de macrófagos reactivos, por fibrina y por otras células raras que ahorita vamos a ver qué son. Vean, también encontramos trombos, pero estos ya son de aspecto séptico, trombos sépticos, que los vemos comúnmente, y son sépticos porque son una gran cantidad de neutrófilos las células que están formando el trombo, totalmente adheridos. Y vemos que eso es común observarlo en neumonías bacterianas. Ven, los espacios alveolares están ocupados por una gran cantidad de macrófagos activos. ¿Qué células encontramos? Encontramos macrófagos, encontramos células plasmáticas como esta que estoy señalando acá, encontramos también algunos linfocitos. Vean, y luego han surgido preguntas como si hemos encontrado monocitos. Sí, ahí están los monocitos. Esto es nada más para que no se duerman como el monocito se está riendo de nosotros. Ok, pero hemos encontrado también células gigantes multinucleadas. Esto es común y en otras publicaciones está descrito. Células gigantes
multinucleadas y estas células un tanto alargadas como las que estamos viendo acá, que vamos a ver también más adelante lo que son. Vean, es un patrón que prácticamente muestra daño homogéneo de predominio intraalveolar. Y esto, vean, la vía aérea pequeña. Antes era muy bonita en las lesiones en etapa inicial en los pacientes que fallecieron y que se demostró que tienen una gran cantidad de microtrombos. Ahora vean, los pacientes ya no tienen, o en estas últimas biopsias de pacientes que vivieron más tiempo, pues ya hay desepitelización en la vía aérea o daño franco en la vía aérea y otro tipo de células llenando los espacios alveolares. ¿Y qué son? Son neumocitos. Es una gran cantidad de neumocitos y todo esto que son parches fibrosos de neumonía en organización, focos de cicatrización dentro de los espacios alveolares. Lo más rosa que observamos que son depósitos de fibrina y una gran cantidad de neumocitos que están descamando hacia el interior de los espacios alveolares porque hay más tiempo para que esto suceda. El pulmón tiene un patrón de respuesta muy estereotipado y en las etapas iniciales de la inflamación, sea cual sea la causa por inhalación de humo, por inflamación por algún patógeno, hay hiperplasia de neumocitos y después estos neumocitos pueden descamar. Aquí estamos demostrando con inmunohistoquímica con antígeno de membrana epitelial que son neumocitos los que están ocupando los espacios alveolares y es un patrón común que hemos visto frecuentemente. Y lo mismo, cúmulos o grupos de fibroblastos también dentro de los espacios alveolares que corresponden a parches fibrosos o cicatrices fibrosas irregulares. Vean esta fotomicrografía panorámica, un pulmón donde se ve claramente cómo hay trombo y hay un patrón de lesión muy sólido que está afectando el parénquima y lo que les mencionaba. Se ha documentado por cultivos que hay presencia de patógenos como bacterias comunes o bacterias intrahospitalarias, y en este caso que yo les estoy mostrando acá, vean cómo hay cándida. Hay cándida y ustedes pueden ver cómo se observan acá las pseudohifas en esta tinción de Paz, porque es algo que hemos visto comúnmente. Ahora, quiero hacer una comparación muy breve entre influenza y coronavirus. Ustedes pueden ver acá en dos pacientes que seleccionamos de influenza, que fue el mismo tiempo de evolución de 9 días, y son cortes más o menos al mismo aumento, como en el caso de COVID-19 los espacios alveolares están limpios, pero predomina este patrón que llamamos patrón inicial o patrón de cambios mínimos, en donde hay neumonitis y donde hay presencia de microtrombos en los capilares alveolares. Y vean, y no hay membranas hialinas, tengo que mencionar, pero en la influenza sí, hay una gran cantidad de membranas hialinas y hay una gran cantidad de inflamación, y estas células inflamatorias también las encontramos dentro de los espacios intraalveolares. Les comento que hemos visto mucho esto y que pensamos que la mayoría de casos donde hay daño alveolar difuso pudieran deberse a cuadros de neumonía bacteriana sobrepuesta, y probablemente es lo que vio Su Fangtian en sus biopsias por throughput en el estudio que publicaron los chinos. Vean, una gran cantidad de membranas hialinas revistiendo los espacios alveolares, y en nuestro caso de COVID-19 no, pero sí microtrombos, nuevamente espacios alveolares limpios, y acá no, acá sí hay inflamación o una gran cantidad de células inflamatorias ocupando los alveolos. Y vean esta fotomicrografía muy bonita de influenza, cómo hay permeabilidad de los capilares alveolares, que son estos que se ven como una cadenita, todos estos huequitos blancos, pues son los capilares alveolares permeables. Algunos sí tienen uno que otro neutrófilo o congestivos con uno que otro eritrocito, pero vean cómo acá cambia completamente, incluso la pared alveolar se ve rosa, porque tiene pues o esos puntos más rosas que representan una gran cantidad de fibrina en los espacios alveolares, los focos de neumonitis, pero los alveolos limpios. Ahora, en hígado hemos encontrado, ya como otros tejidos le di mayor énfasis a pulmón, pero sí algunos cambios como son inflamación, edema, por supuesto, estos son cambios premortem, congestión pasiva hepática,
pero sí hemos encontrado algo de infiltrado, principalmente por linfocitos, como lo vemos en las hepatitis virales, y que tenemos que demostrar también con inmunohistoquímica la presencia de SARS-CoV-2 en este tejido, aunque los pacientes estén confirmados por PCR, no significa que en los tejidos esté presente todavía el virus, porque muchos pacientes lo han eliminado. Y a nivel renal, cambios glomerulares son discretos. Sí hemos encontrado cambios glomerulares asociados a comorbilidad en los pacientes, como son glomerulopatía diabética, nefropatía hipertensiva, pero los cambios principales asociados a COVID son tubulares, necrosis tubular aguda, por supuesto, vacuolización isométrica de las células del epitelio tubular, y que por microscopía electrónica se demostró la presencia de viriones principalmente, o con predilección hacia las células epiteliales tubulares. Ustedes pueden ver aquí el daño tubular. En miocardio hemos encontrado algunos cambios. Vean, aquí hay edema entre las fibras, elongación y distorsión, ondulación de las fibras. Esto es el epitelio respiratorio. Hay algo de inflamación y destrucción del epitelio. Aquí sí vemos mucha destrucción del epitelio, denso infiltrado por debajo del epitelio y denso infiltrado que afecta a las glándulas, incluso las destruye. Ustedes pueden ver el epitelio respiratorio como está parcialmente denudado, y todo esto se debe a esta gran cantidad de inflamación que está presente. Y vean una fibra nerviosa de la mucosa olfatoria infiltrada por una cantidad considerable de células inflamatorias, neutrófilos y linfocitos. Histológicamente, esto es neumonitis. Y vean un fragmento de encéfalo que se obtuvo en esta muestra de mucosa respiratoria, y que los encéfalos los estamos estudiando más a detalle. Nos falta hacerles muchas pruebas. Ustedes pueden ver aquí la piel, como el daño se presenta principalmente alrededor de los anexos, que es esta gran cantidad de infiltrado inflamatorio alrededor de los anexos. Vean, aquí en la tinción crónica de Masson vemos cómo hay una gran cantidad de linfocitos, porque pues también hay muchos patrones de lesión dermatológica que están descritos en muchos trabajos. Vean la arteria pulmonar, como tiene una gran cantidad de células inflamatorias, o sea, hay arteritis. Y aquí lo vemos más franco en la tinción tricrónica de Masson. Bueno, entonces, vemos que tenemos nosotros más hombres que mujeres en nuestro estudio, y esto es antipedagógico totalmente, pero quise poner los 40 pacientes con su lista de comorbilidades para que más o menos se den una idea de la cantidad de comorbilidades que tienen. Hay unos pacientes que no tienen ninguna comorbilidad, pero pues hay pacientes con obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo, pacientes, por ejemplo, con historia previa de influenza hace 2 años, de los no vacunados, otras enfermedades como colitis ulcerativa, etcétera. Y ustedes pueden ver aquí el patrón de lesión, lo que ya mencioné, morfológico. Daño alveolar difuso, fibrosis intersticial, inflamación intersticial, llenado alveolar, patrón nodular y patrón inicial. Y lo que quiero que vean es que el patrón inicial se presentó, o lo vemos con mayor proporción en las muestras. Todos los pacientes tienen casi todos los patrones, pero en diferente porcentaje dentro de su muestra o de su biopsia o de su tejido. Pero vean cómo el patrón inicial, que corresponde a alvéolos limpios, a microtrombos, se observó en los primeros pacientes, y conforme los pacientes comenzaron a tener mejor o a sobrevivir más, entonces el patrón inicial ya no se presentó tanto y se empezó a presentar más. Vean el patrón de daño alveolar difuso, que podría corresponder a neumonías bacterianas o micóticas sobrepuestas. Y vean ahora sí, en esta gráfica de barras sobrepuestas, el comportamiento como el daño alveolar difuso, lo vemos como en los primeros pacientes se presentó poco, pero ahora vemos que hay una gran cantidad de daño alveolar difuso conforme los pacientes comenzaron a tener mejor vida o a sobrevivir más a la enfermedad. Y el patrón de lesión inicial o de cambios mínimos era un poco más frecuente al inicio, ahora lo seguimos viendo, pero en menor proporción.
Ok. El daño anular difuso, pues la fase exudativa y la fase de organización se distribuyen más o menos de manera igual. La fase exudativa son las fases más agudas. Y vean también esta tabla antipedagógica, pero lo pongo con la única intención no de que nos pongamos a leer toda la tabla, sino de que veamos qué es lo que está más presente. Y es una tabla cualitativa, únicamente está presente este cambio o no está presente. Y vemos qué es lo que más se repite. Como en algunos pacientes, pues los espacios alveolares están limpios y es muy frecuente. En otros pacientes los espacios alveolares están ocupados, pero vean ustedes lo que más se repite, que es inflamación, fibrosis y edema. Y los microtrombos en las paredes alveolares, bueno, una buena cantidad de pacientes los presenta, cada vez en menor frecuencia, pero todavía seguimos observando algunos cambios. Por ejemplo, en esta biopsia 36, todavía encontramos algunos microtrombos en los capilares alveolares. En términos generales, estos son diagnósticos sin apellido de las muestras que tenemos. Todos estos tejidos están siendo estudiados en diferentes protocolos. Hay protocolo para estudiar pulmón, riñón y mucosa nasal de momento iniciados, pero tenemos que iniciar protocolos con el resto de tejidos que tenemos bien dirigidos de investigación en médula ósea, en hígado, en músculo, y por supuesto en encéfalo. Entonces, ya para terminar mi plática, para simplificar aún más la autopsia mínimamente invasiva, nosotros acá inventamos esta aguja. Es un prototipo, es algo rústica de inicio, pero es el mismo truco, el principio práctico es el mismo truco, nada más que en lugar de tener un lumen de 1 milímetro o 2 milímetros que nos permitió obtener muestras muy pequeñitas, este tiene un lumen entre 8 y 9 milímetros. Y les voy a poner este video donde vean la facilidad con la que se obtiene la biopsia pulmonar. Esto nos va a hacer poder hacer la autopsia mínimamente invasiva en 10 minutos, incluyendo pulmón, hígado, riñones, miocardio. Se realiza el corte con bisturí, se introduce esta aguja por los espacios intercostales para que llegue a pulmón, se sube y se baja el pistón de corte, y entonces con eso hemos obtenido muestras más generosas. Ustedes pueden ver esta de casi 4 centímetros por 9 milímetros de diámetro. Y pues en este tiempo espero yo sé que volé un poquito en cuanto a la velocidad de transmisión de la información, pero pues, ¿qué es lo que conocemos del coronavirus? Pues yo creo que es apenas la punta del iceberg, pero todo este tipo de intervenciones de autopsias mínimamente invasiva, la participación entusiasta de todos los especialistas del INERI, el interés en el trabajo que estamos haciendo en patología, más sumarse a las colaboraciones que estamos realizando, pues nos van a permitir comprender cada vez más qué es lo que está sucediendo. Muchas gracias por la invitación a la plática, muchas gracias por la atención. Y pues por mi parte es todo. Más adelante vamos a responder las preguntas. Muchas gracias, doctor Luna. Muy interesante, la verdad, su plática, muy ilustrativa. Hemos aprendido mucho y ahorita le vamos a dar paso a la doctora Carmen Margarita Hernández y al final para las preguntas. Okay. Ahora tengo el gusto y el honor de presentar a la doctora Carmen Margarita Hernández Cárdenas, ¿sí? Quien es médico cirujano y tiene la especialidad de medicina interna y anestesiología y medicina del enfermo en estado crítico por parte del Instituto Nacional de la Nutrición, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y es la jefa de la unidad de terapia intensiva del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, doctor Ismael Cosío Villegas, y médico adscrito a la unidad de terapia intensiva y de cuidados críticos del Instituto Nacional de la Nutrición y Ciencias Médicas, Salvador Subirán. Adelante, Carmen, por favor. Ahora tú nos vas a platicar sobre lo que
lo que tú ves clínicamente con todo lo que nos acaba de platicar el doctor Luna. Muchas gracias, Alf. Doctor Santibáñez. No, pues está bien. También orgullosamente graduada del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, déjenme compartirles pantalla. Muy bien. El COVID, pues, ¿qué es? ¿Cómo nos ha tomado por sorpresa? A sacarnos un poco sobre todo lo que ya estaba escrito. Es una enfermedad que, bueno, se ha salido como de todos los promedios a los que estábamos acostumbrados a tratar. Es algo completamente desconocido y para los clínicos nos ha agarrado como al principio mal parados, ¿no? Y a lo mejor todavía en los sentidos cuando tenemos pacientes críticamente enfermos por coronavirus o por SARS-CoV-2. Esto parece una lucha de David y Goliat. Y todos al final de esto quisiéramos ser David, pero la verdad es que si vemos el panorama y las dimensiones, pues más bien parecemos Goliat. Esperemos que al final de la historia logremos revertir. El INER es un instituto que se ha comportado muy diferente al resto de los institutos y al resto de los hospitales, porque propiamente en el nombre llevamos la penitencia. El INER pues llama al paciente que le falta el aire, ¿no? Y eso es básicamente lo que provoca. Aquí ustedes podrán ver en rojo el cuadrito, el circulito rojo simboliza a los pacientes no intubados y el circulito azul simboliza pues a los pacientes intubados. En la línea azul y verán como de nuestro total de pacientes, la mayoría es un paciente crítico por requerimiento de ventilación mecánica. Y esto ha cambiado el panorama, pasa cada invierno con la tendencia de las enfermedades respiratorias en invierno a aumentar, ha cambiado el panorama dentro del INER. Hacer de un instituto con su área de cuidados críticos, las áreas críticas, pues hacer más bien un hospital de áreas críticas y que nos ha obligado a conocer mejor a estos enfermos y a tratarlos en sus manifestaciones más graves. Y miren, esto va muy en relación con los tratamientos que en realidad estamos intentando encontrar, porque si bien la mayor parte de los países está generando protocolos y dice, bueno, no sirve en tal cosa, pero lo voy a buscar a ver si en etapas tempranas me mejora el pronóstico del paciente. Sí, ok, de acuerdo. Nada más que este es el panorama real en México. Y por eso necesitamos encontrar tratamientos que mejoren el pronóstico en el paciente que ya está crítico. Y no que me digan, empieza el tratamiento antes de intubarlo, ¿no? ¿Por qué? Fíjense cómo se comporta la población que llega al INER. En promedio, saturan, este es un promedio, no es el mejor parámetro estadístico para tratar o para describir la pulsoximetría, pero bueno, en promedio llegan saturando al 66%. La mediana de saturación en los pacientes que se intuban en el INER a su llegada a urgencias, eso estamos diciendo en su primera hora que pisan el hospital, es 75%. La percentila 25 es 57 y la 75 es 81. O sea, todavía dentro del 25% que llegan más bien en el INER, que llegan en mejores condiciones, todavía hay un muy buen grupo que requiere intubarse. Y bueno, ya mejor no hablamos de los demás, o sea, la cuarta parte de los pacientes llegan casi preparo, y esta es la realidad de nuestro país. Entonces, esto de agárralos temprano, iniciales el tratamiento, pues no aplica a lo común, ¿no? Mientras las estrategias de convencimiento a la población funcionan, necesitamos establecer estrategias que a este grupo poblacional les mejoren la sobrevida.
¿Cómo enfrentamos este reto? Es un reto enorme, o sea, no estamos hablando de un hospital donde llegan ahí, los puedes tener en puntas nasales y luego te empeoran. No, son vías aéreas crash. Pues hay que pensar un poco fuera de la caja, hay que pensar fuera de esta corriente de pensamiento nosotros, ¿no? Los que estamos en el hospital, los salubristas y la gente de salud pública tiene que idear la manera de convencer a la gente de que venga antes al hospital. Nosotros tenemos que buscar cómo salvar a esta gente. Pues hay que fortalecer los sistemas actuales. Hay que saber cómo mejorar nuestras capacidades de atención a los pacientes críticamente enfermos. Es decir, un hospital como el INER, que normalmente tiene 15 camas en su terapia formal, 13 camas en observación de urgencias, que básicamente están capacitadas para abordar al paciente crítico y estabilizarlo en sus primeras horas. Es necesario que alguien se quede ahí, se puede quedar y evolucionar satisfactoriamente. Pero pues, no nos damos abasto con esas 28 camas, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Necesitamos fortalecer los sistemas actuales para aumentar nuestras capacidades y darle un buen pronóstico a esos pacientes, aunque caigan afuera de terapia intensiva, aunque no se puedan quedar en esas 13 camas de urgencias. Y eso se llama reconversión, se llama una reconversión efectiva, más allá de lo descrito por reconversión, porque reconvertir es duplicar. Nosotros duplicamos nuestra capacidad de atención al paciente crítico. Hay que redistribuir las funciones, estandarizando los tratamientos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que aunque yo lo que tenga disponible son médicos con especialidades no afines a la medicina crítica, todos tienen algo que aportar y todos tienen una función en la pirámide de tratamiento que se tiene que establecer para mejorar el pronóstico de estos pacientes. ¿Y qué tengo que hacer para eso? Estandarizar los tratamientos, decirles, mira, esto es lo que vas a hacer y yo te voy a asesorar porque yo sí tengo esa especialidad, pero tú me puedes ayudar, tengas la especialidad que tengas o aunque no tengas nuevas especialidades. Y además puedo crear nuevos espacios, es decir, los que tengo los transformo y genero nuevos para tratar de tener más cabida y darle buen pronóstico a esta población. Y es uno de esos nuevos espacios, empecemos por la última parte, se conoce en el INER como el Hospital de Campo. Y aquí tuvimos un apoyo crucial de la Cruz Roja para lograr aumentar las capacidades y que urgencias no hiciera un cuello de botella. Porque, ¿qué es el principal problema? El principal problema no es cuántas camas tienes adentro del hospital, sino qué tan rápido puedes meter los pacientes al hospital. Y eso es el límite de la unidad de urgencias. La unidad de urgencias puede no ser suficiente aunque tenga 15, 20 o 30 camas, si no tiene una unidad que la desahogue de manera inmediata. Y eso es lo que fue el propósito inicial de la carpa. En general, cuando nosotros sumamos todas estas estrategias, tenemos la capacidad de atender 200 pacientes graves que pueden ser manifestaciones graves de COVID, que eso es pues, una neumonía con hipoxemia, es una manifestación grave de COVID y pueden estar puntas nasales o puntas nasales de alto flujo, o 200 pacientes críticamente enfermos que requieran ventilación mecánica. Es decir, cada una de las camas dentro del hospital puede tener la capacidad de darle un ventilador mecánico y de ponerle un médico que lo sabe manejar. Eso es lo principal. Esta es una foto del Hospital de Campo, es obviamente una estructura transitoria, pero estamos en la capacidad para estos pacientes de tenerlos ahí transitoriamente, este paciente todavía no estaba críticamente enfermo, y de pasarlos a otro lado, ¿no? Y pueden ver aquí cómo son números nuevos, ¿no? O sea, C4B es una cama completamente no existente. Hay que estandarizarse y hay que entender que el hablar entre todos es esencial cuando estás hablando de sostener un tratamiento para pacientes críticamente enfermos, ¿no? Y esto es esencial, poder tener ciertas reuniones que pueden ser presenciales. Es muy importante la comunicación, mientras pueda ser en línea, ok, pero podría llegar a ser necesario vernos las caras todos los días. Acá está el subdirector médico, el jefe de todo infectología, el jefe de pediatría que le entra a los adultos también y coordina una unidad para atención de adultos apoyado con gente adulta, no, con gente de adultos, perdón, y así, ¿no? O sea, todos nos vemos las caras para lograr hacer que los protocolos de tratamiento de los cuales vamos a hablar
sean efectivos y permeen a todos los pacientes que vamos a tener, al total de pacientes. Entonces, la clave y la estrategia debe de ir encaminada a protocolizar. ¿Protocolizar qué? Pues hay varias pirámides que se basan o en las que se basa toda una estrategia de tratamiento, ¿no? Y las principales diría yo que son la ventilación, hay que homogeneizarla y hay que basarla en principios. El tratamiento antibiótico que estos pacientes pueden llegar a recibir o a requerir dependiendo de su evolución. El tratamiento dirigido a COVID, pues ¿es esto efectivo? ¿Qué tanto ha salido? El tratamiento o no tratamiento del COVID, eso es muy importante considerarlo. Y la rutina de terapia intensiva que a todos, si hay intensivistas por ahí conectados o gente que trabaja en terapia intensiva, les sonará, ¿no? El famoso FAST-HOG, que son los principios de tratamiento. Protocolizar la ventilación, es esencial. COVID es una enfermedad que no nos da una homogeneidad en la presentación. Es un tanto distinto a influenza, ¿no? Y yo lo digo medio bromeando, a veces ya extraño a mis influencias porque en realidad pues eran ciras de un comportamiento muy homogéneo, pero el COVID no sale de ser un cira, es un cira, ¿no? Finalmente hay que tratarlo con los principios que durante ya 20 años han reinado en el tratamiento del cira. Es un cira, y es un cira que suele presentarse en su común población en México en pacientes con sobrepeso u obesos. Entonces hay que tener cuidado y hay que saber cómo se ventila un paciente con cira y un paciente obeso, ¿no? Y hay que saber que existen cosas y hay principios fundamentales en el tratamiento de ellos. Nos estaba comentando el doctor Luna cosas interesantísimas sobre el comportamiento diferencial de las láminas que se observan, o los alvéolos, las láminas de pulmón que se observan en algunos y otros pacientes. En algunos hay lesiones con cira, en algunos, o sea, como lo conocemos, con un daño alveolar como tal. En otros no, en otros hay algunos microtrombos, el alvéolo se ve íntegro. ¿Y eso qué? ¿Qué me traduce? ¿Qué es lo que yo puedo concluir cuando veo estas láminas? Pues hay que saber mecánica pulmonar finalmente. Y hay que tratar de respetar los principios de la ventilación mecánica en el CIRA. En primer lugar, los pacientes se ventilan por peso predicho. Es decir, la caja torácica es un principio fundamental. La caja torácica cambia de acuerdo al peso del paciente. La caja torácica es la misma y, por lo tanto, el peso que se utiliza para determinar los volúmenes de ventilación que yo tengo que usar es el mismo. Si el paciente es obeso, existen algunas herramientas extraordinarias que puedo utilizar y que me dejan medir alguna variable que se llama la presión transrespiratoria. Si no puedo medir la presión transrespiratoria, necesito herramientas como balones esofágicos. Si no la puedo medir, entonces puedo concluir que el paciente obeso pudiera tener presiones pico y presiones mesetas más altas, aún respetando los principios de ventilación pulmonar, de protección, pero de preferencia necesito apegarme a lo que se conoce desde hace ya por 20 años como ventilación de protección pulmonar establecida por ARSNet y que todos hemos conocido, ¿no? Esta ventilación está aquí descrita por si alguien quiere recordarla, ¿no? Básicamente nos dice que el volumen tidal inicial a un paciente con CIRA es de 6 mililitros por kilo. Esto puede ser un poco más flexible de acuerdo a cómo se comporte la dinámica pulmonar del paciente. ¿A qué me refiero con esto? Si el paciente en 6 mililitros por kilo tiene una presión meseta que no rebasa el 30 y el paciente a lo mejor es obeso, yo puedo llegar a aumentar estos mililitros por kilo pensando que a lo que me puedo estar enfrentando es a un pulmón compliante y que no se está lastimando estrictamente con 6 mililitros por kilo o con sostenerlo. ARSNet sí da la flexibilidad de subir a 8 mililitros por kilo, podría ser, pero sobre todo hay que preferirlo en aquellos pulmones que me dan complianzas alrededor de 40 centímetros de agua. ¿Esto qué quiere decir? Que estoy enfrentando un patrón de pulmón que no tiene un daño alveolar importante y que por lo tanto me puede permitir o tolerar mayores volúmenes respetando las presiones
las presiones que me dicta ARTSNET. Puedo ser más flexible con esos pulmones, pero si hago dinámicas pulmonares y los pulmones están muy rígidos, yo tengo que apegarme lo más posible a ARTSNET y a las metas de ventilación. Es muy importante saber que si cuento con manejo no convencional, pues hay que tratar de darlo en los pacientes en los que sea oportuno. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que tengo que hacerme capaz de pronar pacientes. La posición prono es una de las medidas que ha demostrado mejoría en el CIRA. Es uno de los pilares que sostiene la ventilación mecánica en el CIRA. Requiere entrenamiento y requiere ser cuidadosos y tener un equipo de enfermería que sepa hacerlo. ¿Qué hicimos en el INER? Pues en el INER nos fuimos extendiendo poco a poco. Es decir, primero las unidades basales, que eran la terapia intensiva y recuperación de urgencias y todas estas unidades que ya estaban establecidas, estas camas que ya estaban establecidas, pues ya tenían sus rutinas de prono establecidas. Y luego poco a poco fuimos abarcando otras de las unidades de terapia intensiva que se establecieron o se reconvirtieron dentro del INER para que fueran capaces de pronar. Y ahorita aproximadamente en la mitad de las camas somos capaces de ofrecer un prono. Pero esto se logró por la creación de algoritmos y por establecer circuitos por los cuales teníamos que primero ir avanzando en trabajos en equipo, ir avanzando en rutinas de terapia intensiva, y pues el prono es una de las más exigentes y avanzadas dentro de la terapia intensiva. Ahí está cómo calcular los pesos predichos, por si alguien lo olvida. Aquí tenemos a un paciente en posición prono. Como pueden ver, es un paciente obeso que tiene ciertas dermatitis de los pliegues por su obesidad. Y aquí tenemos a una enfermera cuidando de él. Todo esto es una rutina muy elaborada. Es una rutina que poco a poco fue permeando a todas las áreas, pero que puede dar resultados tanto en el paciente que nos mostraba el doctor con microtrombos por una redistribución del flujo hacia áreas mejor ventiladas, como en pacientes que tienen daño alveolar demostrado, en los cuales la redistribución de la ventilación, del gasto cardíaco y de la relación BQ es lo que va a mejorar su oxigenación. Es decir, en COVID, yo no sé si el prono va a mejorar la oxigenación hasta que volteo al paciente. Hay pacientes en donde el potencial de reclutamiento me predice que el prono va a funcionar, pero aquellos que no tienen potencial de reclutamiento siguen siendo CIRAs y también puede resultarles el prono óptimo. No sé, hasta que lo volteo, si este paciente va a beneficiarse o no del prono, y por lo tanto, el punto de corte que se utiliza en el CIRA para decidir pronar o no a un paciente se mantiene en 150, aunque el paciente sea COVID y aunque el paciente no tenga predictores de potencial de reclutamiento. Muy importante. En COVID hemos visto que es necesario en muchas ocasiones realizar traqueostomías. Protocolizar al equipo de traqueostomía no es una tarea sencilla y necesitamos definitivamente equipo o gente especializada para que el procedimiento sea muy rápido. Dentro del hospital, nuestro equipo de traqueostomía ha realizado más de 120 procedimientos y se coordinó con el equipo de cardiología, que esto ha funcionado muy bien durante la pandemia, el trabajo en equipo de distintos hospitales y sobre todo de las unidades coordinadas. El equipo de traqueostomía se ha coordinado con la unidad de cardiología y juntos han hecho una muy buena labor de equipo con una estandarización del procedimiento. Hay que recordar que existen dos tipos de traqueostomía, la abierta y la percutánea. Para nosotros funcionó mejor el procedimiento percutáneo sin mover al paciente de su cama. Y esto es esencial. Necesitamos saber qué es lo que como hospital sabemos hacer y sobre esto valorar los riesgos que uno y otro procedimiento pudieran traer y escoger el que mejor costo-beneficio nos dé o básicamente menos riesgo implique para el paciente.
Obviamente, tenemos que proteger muy bien a nuestro personal y este equipo de traqueostomía, afortunadamente, después de tantos procedimientos, no lleva ni una sola infección por COVID en sus miembros, ¿no? Pero bueno, ellos ya se hicieron súper expertos en traqueostomía en paciente COVID. Los antibióticos es otra de las pirámides, ¿no? Los antibióticos requieren una planeación muy adecuada en el paciente COVID. Hay que recordar algo, y estamos muy acostumbrados a conceptualizar a la neumonía viral como si fuera influenza. En influenza, el patrón esencial cuando llega un paciente es que el paciente viene coinfectado con bacterias o hasta con hongos. Esto se ha demostrado. Nosotros tenemos una serie de casos del año antepasado con un 22% al ingreso hospitalario con influenza por aspergillus. Esto no sucede con COVID. COVID no viene coinfectado. A todos los cultivamos, a todos les buscamos. No es lo común que vengan coinfectados, sobre todo si no recibieron antibióticos estando en casa o cuando eran ambulatorios. Por eso necesitamos cultivar bien y necesitamos establecer muy bien que si el paciente no trae marcadores de infección bacteriana, no requiere antibióticos aunque esté intubado. Si demostramos que tiene COVID, no los requiere. Lo que requiere es tratamiento de soporte hasta que pase el cuadro agudo inflamatorio pulmonar. Otro punto muy importante es que sí están desarrollando neumonías intrahospitalarias. Esto es otro boleto. Estamos hablando de algo completamente distinto y por lo tanto tenemos que tener cuidado cuando estamos manejando estos pacientes. Es esencial establecer bucles de prevención de neumonía intrahospitalaria y si ya existen, es necesario fortalecerlos a través de la capacitación del equipo humano, claro. Es muy importante estar en una revisión continua de los materiales publicados. Recordemos, COVID es una enfermedad nueva. Como bien decía el doctor Luna hace un momento, COVID está mostrando apenas lo que es y sus múltiples manifestaciones. Entonces necesitamos estar muy al día, necesitamos tener un equipo dentro del hospital de preferencia que nos esté manteniendo al día o en las redes, en las unidades coordinadas, etcétera, para poder ir revisando y quitando todo lo que ya se demostró que no sirve. Se requiere un grupo, una de las estrategias que se estableció en el hospital fue un grupo que fuera analizando esto y se llama el subcomité de terapéutica dentro del gran comité de enfermedades emergentes COVID. Y bueno, hay que estar monitorizando los tratamientos en todas las áreas porque pues sobre todo aquí que es un universo muy grande, pues puede quedarse alguien por ahí sin saber algún detalle. Entonces, afortunadamente el INER tiene un cuerpo de farmacólogos dedicados a supervisar el comportamiento farmacológico dentro de las áreas y el consumo de sedantes y un montón de cosas que supervisan ellos. Y bueno, aquí nos pueden compartir y nos pueden decir, bueno, en tal lugar se está utilizando todavía hidroxicloroquina. No, pues bueno, fíjate que esto es lo que es el nuevo acuerdo del subcomité de terapéutica, ¿no? O sea, se requiere vigilancia, básicamente, cuando tienes pacientes críticos internados. Y bueno, pues esto es un ejemplo, ¿no?, de lo que ha pasado. Los tratamientos hay que contenerlos. O sea, de buenas intenciones están llenos los panteones. No sé si ese fue el dicho correcto o no, pero a mí me sonó bien. Cuando necesitamos saber cómo se está comportando un medicamento, lo que se requiere es un ensayo clínico, ¿no? No podemos dar abiertamente medicamentos porque nada que no haya sido demostrado por un ensayo clínico tiene un beneficio demostrado y sí puede tener efectos adversos también no demostrados, ¿no? Entonces, así fueron cayendo, ¿no? Y ahí estos que van para atrás ya tienen otros nombres. La hidroxicloroquina, el tocilizumab, la citromicina, la ivermectina. Todos estos han ido poco a poco demostrando que no sirven. Entonces, hay que ir teniendo precaución de que estos medicamentos vayan siendo retirados
de las costumbres de tratamiento que pueden estarse ejerciendo en los distintos hospitales. Algunos de ellos, como tocilizumab, pues podrían ser responsables de estos brotes que se generaron en todos los hospitales que ustedes me puedan mencionar, de infecciones intrahospitalarias, incluso con microorganismos altamente resistentes. Entonces, hay que tener cuidado. Este es un ejemplo de precisamente lo que sucedió, ¿no? Este es la gráfica que hace poco publicó Solidarity con varios de sus brazos ilustrados, donde ni la hidroxi sirve, ni el interferón sirvió, ni el opinavir sirvió, y el remdesivir, que tiene su propio ensayo clínico, pues tampoco sirvió en sobrevida. O sea, el remdesivir lo que te acorta es un día de estancia hospitalaria cuando se inicia tempranamente. Entonces, pues si no es tempranamente y si el paciente ya está intubado, pues ya para qué se lo das. Y necesitamos saber concretamente cuál es el beneficio de cada fármaco. Es decir, si el remdesivir, el tratamiento, va a costar, ¿qué es lo que cuesta? 60,000 pesos, pues me sale más barato un día de estancia hospitalaria, a lo mejor salgo más pacientes por presupuesto. O sea, es algo que hay que razonar a otros niveles cuando el beneficio, ojo, cuando el beneficio demostrado no es estrictamente en sobrevida, ¿no? Sí, dexametasona es un tratamiento que, para la sorpresa de todos, es el único que demostró beneficio en sobrevida, y esto fue por Recovery. Es un ensayo clínico, tiene sus asegúnes, estoy yo completamente de acuerdo, tiene cierto sesgo de selección el ensayo clínico como tal, pero finalmente cumple características de ser un ensayo clínico y demostró beneficio en sobrevida en el paciente con COVID grave. Ojo, no es el ambulatorio, no es el paciente que mandas a su casa a aislarse, es el paciente que tiene COVID grave, es decir, de desaturado para abajo. Desaturado, requiere puntas de alto flujo, está intubado, a ese es al que le toca dexametasona. Esta es la gráfica demostrada para el paciente cuando se encontraba en ventilación mecánica, y esta es la gráfica en el paciente que tenía oxígeno, y la D es la gráfica que se obtuvo en el paciente que no tenía oxígeno. Y bueno, en el paciente que no tenía oxígeno pueden ver cómo la curva tiende a ser superior de dexametasona versus el cuidado estándar. Por lo tanto, en este paciente no está demostrado, no está recomendado. Aunque bien, en este caso, tampoco está demostrado que le haga daño, estoy completamente de acuerdo, porque cruza la unidad, pues tampoco demuestra ningún beneficio, y todos sabemos que la dexametasona tiene importantes efectos adversos. En resumen, en cuanto a la dexa, el paciente con ventilación mecánica bien, el paciente con oxígeno bien, el diamante bien, pero el paciente que no tiene oxígeno cruza del otro lado, aunque toca la línea media, pero básicamente está del otro lado, y a este paciente no le toca más que su cuidado estándar, que es estar en su casita con agüita y paracetamol y aislar. En relación a lo que decía el doctor, que es lo más relevante en cuanto al FAST-HOG, trombosis. ¿Qué le hacemos al riesgo trombótico de COVID? ¿Es real? ¿No es real? En realidad están los estudios aún intentando concluir si a estos pacientes les podemos dar, ha habido de todas las propuestas, ¿no? Mídele tiempo, hazle un tromboelastograma, si lo tiene alterado entonces vas a tener que anticoagularlo, si no lo tiene alterado pues entonces no le toca, y mídele la interleucina 6, y que si el dímero D está más alto de 2. Ha habido de todas las propuestas, pero no existe un ensayo clínico concluyente que me diga qué paciente lo anticoagulo total y con qué, y a qué paciente le doy nada más la prevención, que es parte del FAST-HOG de la terapia intensiva habitual, que parece en donde estamos actualmente. ¿Por qué hay tanta controversia al respecto? Pues por muchas de las cosas que nos contó el doctor, que encontraba a nivel microscópico, pero sobre todo porque clínicamente hemos encontrado con frecuencia, hay ensayos, no ensayos, reportes, series de casos, cohortes que han encontrado lesiones miocárdicas de todo tipo, desde la miocarditis, el infarto, fibrosis, etcétera, ¿no? Entonces es una manifestación muy pleomórfica lo que está pasando en el corazón, y muy difícil de disecar de lo que ocurre en el paciente en estado crítico.
todos sabemos que el paciente en estado crítico con alguna manifestación de inflamación y con alguna manifestación relacionada a la sepsis, pueden desarrollar fenómenos miocárdicos muy importantes que llegan a la falla cardíaca, que llegan a miles de cosas, ¿no? Entonces es muy difícil disecar las cosas. De hecho, por ahí hay ya algunos estudios comparativos que me dicen, tormenta de interleucina 6, pues más parece llovizna, porque fíjense que en la influenza está todavía más alto y en el SIRA bacteriano está todavía más alto, como que depende de la etapa, y lo que nos hace falta es una caracterización muy precisa de las alteraciones en las citocinas con la etapa de evolución viral y con la etapa de respuesta al huésped que vamos a tener, ¿no? Pero bueno, esto es algo muy abigarrado, que lo que requiere finalmente pues es que se demuestre en la clínica cómo debe de ser mi comportamiento en términos de anticoagulación. Y bueno, lo que se propone o tenemos es algo como que en la enfermedad de moderada hasta crítica es donde pueden llegar a presentarse estos infartos al miocardio, y cuando empiezan a presentarse síntomas de este tipo es como en la segunda parte del inicio de la infección. Es decir, por allá después del día 6 podríamos llegar a tener este tipo de fenómenos. ¿Qué recomendaciones tenemos? Pues medir enzimas cardíacas y marcadores cardíacos en general. Existen varias guías que nos han propuesto cosas distintas, pero lo que todos concluyen es que cuando admites un paciente al hospital con COVID, hay que medirle marcadores cardíacos, y si tiene sospecha de fenómenos miocárdicos, pues entonces hay que hacerle su electrocardiograma y hay que hacerle, bueno, el electrocardiograma va para todos, pero hay que buscar hacer una ecocardiografía buscando que tenga algún fenómeno focal miocárdico y que entonces puedas estructurar un poco mejor tu diagnóstico de una lesión miocárdica isquémica, y entonces sí, lo tratarás como un infarto. Pues este es un enemigo que está ahí como que queriendo transformarse, ¿no? Está en proceso, y fíjense que a final de cuentas la curva en los hospitales, miren, desde acá estamos atendiendo COVID y aquí, y ahorita ya nos pasamos, ya vamos más allá de la semana 45 y seguimos con el COVID, pues están empatando las muertes por IAS con las muertes totales por COVID. Cada vez se emparejan un poco más. Entonces, parece que ahorita como que le hallamos al soporte, al tratamiento de soporte del enfermo crítico por COVID, y lo que está pasando es que se nos están infectando los pacientes en los hospitales y son los que terminan falleciendo. Y parece que así fuera, y finalmente miren la curva de funciones por día, cómo partimos de entre 3 y 4 y ahorita estamos alcanzando en promedio una infección, una muerte diaria. Aprendidas, varias. Hay que entender que los procedimientos requieren curva de aprendizaje y que ahorita todos los hospitales están concretamente con áreas reconvertidas. Entonces, todos los procedimientos que se hacen en áreas reconvertidas tenemos que hacerlos con cuidado, hacerlos con entrenamiento, acompañar al personal, porque hay personal nuevo, para que estos puedan asimilar y entender todo lo que se hace en una terapia intensiva, ¿no? En las áreas más especializadas es en donde se tiene que empezar a desarrollar los procedimientos avanzados, ECMO, traqueostomía, y luego irlos permeando hacia las áreas reconvertidas. Siempre habrá que prevenir infecciones, se requieren acuerdos de qué tratamientos vamos a brindar, y hay que basarse mucho en las publicaciones diarias que están habiendo en estos puntos, ¿no? Hay que saber que el personal se cansa, hay que saber que necesitamos renovarlo y que esto nos va a ayudar y a redituar en los procedimientos que tengamos. Y bueno, siempre ha dado miedo ver a un enemigo como el COVID directamente, ¿no? Necesitamos entenderlo, necesitamos seguir caminando aquí, ir de la mano con personas como el doctor Luna, que nos demuestran y nos empiezan a dar cada vez más evidencia de lo que en los distintos pacientes está sucediendo, nos ayudan a normar nuestra terapéutica a los clínicos y a ir girando alrededor de un tratamiento que cada vez parece que nos está dando lentamente mejores resultados. Muchas gracias. Su micrófono, doctor Santibáñez.
Ya. Muchas gracias, Carmen. Súper interesante también tu plática. Y ahorita, bueno, rápidamente vamos a leer unas preguntas. ¿Dónde está? Para el doctor Luna. Doctor Luna, ¿qué diferencias ha encontrado por comorbilidades como EPOC, asma, etcétera? Histológicamente hemos visto patrones sobrepuestos, es decir, el daño presente en pulmones de EPOC, en pulmones con enfisema, no cambia, se sigue presentando, pero sí vemos pues agregado el cambio asociado a la infección, y son los que ya hemos mencionado. Puede ser lesión pulmonar aguda, puede ser un patrón inicial, puede ser un patrón de llenado alveolar. En realidad no hay un cambio característico común para los dos, sino que por separado están sobrepuestos. Ok, hay otra pregunta por aquí que dice, ¿esto significa que el daño puede ser mucho menor si el paciente se le dan de inmediato anticoagulantes y antiinflamatorios? Doctor Yo Luna, como Carmen. patólogo pensaría que sí, pero la doctora Carmen mejor que nos conteste. Sí, o sea, el uso de antiinflamatorios, pues digo, y anticoagulantes, el gran problema es que el paciente es pleomórfico. O sea, es un paciente que no siempre es el mismo. Ni él mismo ni todos son iguales, ¿no? Entonces hay que tratar de individualizar un poco qué paciente te estás encontrando. Lo único que es un hecho es que, y podría caer dentro de la categoría de antiinflamatorios, pues es la Dexa, ¿no? Esa sí, pues hay un ensayo clínico que la respalda, y créanme que yo era de las que muy al principio, antes de conocer al primer paciente COVID, creí que iba a tener el mismo comportamiento. La primera semana que conocí a los pacientes COVID y vi cómo se comportaban, que me dieron una desconocida terrible, dije, se me hace que les va a tocar esteroides, y mis adscritos se acordarán de eso. Que dije, vamos a darles esteroides a todos. Y luego ahí fue todo, ya me estaba yo portando muy como poca evidencia, haciendo las cosas. Ok, di un paso para atrás, esperamos el ensayo clínico y que va saliendo en realidad a favor de dexametasona. Sonaba el cuadro adecuado. Lo malo es que luego queremos hacer lo mismo con cualquier tipo de antiinflamatorio. Y, por ejemplo, tocilizumab, a mí el tosi siempre me dio miedo, sinceramente, por los efectos adversos infecciosos que se estaban declarando en el mundo, y que yo sabía que era un punto débil de nuestros hospitales, las infecciones intrahospitalarias. Entonces, eso siempre me dio miedo, y parece que ese es el problema de tocilizumab, que no provoca DEXA. Entonces, no podemos generalizar en antiinflamatorios. Concretamente es DEXA. Los otros todavía tienen mucho que demostrar. Muchos ya demostraron que no sirven. Y, por ejemplo, basilizumab, que es otro que, híjole, o sea, también un chocho del tamaño del mundo, ¿no? Con una bomba de efectos adversos, pues también demostró que los efectos adversos son mucho más peligrosos. Entonces, parece, aunque ese todavía está en ensayos, ¿no? El basilizumab todavía no le hemos puesto su nombre a ninguna lápida. Todavía está corriendo los ensayos, hay que esperar la evidencia. En COVID es muy tentador. A mí me ha pasado miles de veces que quieres hacerle algo al paciente, le quieres dar algo, pero ojo, cuando tú le das algo que no está demostrado, tampoco está demostrado que no le vayas a causar un daño. Entonces, no por darle, lo estás beneficiando. Cuidado. ¿Y la ivermectina? Aquí hay otra pregunta, ¿y la ivermectina? Sin evidencia. Se van a acabar los piojos, eso sí, pero no hay evidencia, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. La ivermectina no tiene nada demostrado. Hay cositas básicas que suenan tentadoras de que puede funcionar. Demostrámoslo en un ensayo clínico, ¿no? Ese es el punto, nada más. Sí. Doctor Luna, y al inicio se puede decir que este virus, aunque entra por la vía aérea, no daña como tal al alveolo, sino que daña al capilar o a la arteria, al vaso. Pues es difícil responderlo. Como les mencioné, el mecanismo de respuesta de pulmón histológicamente es muy estereotipado.
casi ante cualquier lesión responde con hiperplasia de neumocitos, después edema de las paredes alveolares, ya después podemos encontrar exudado hacia los alveolos, cosas que sí hemos visto tanto en pacientes con evolución corta como en pacientes con larga evolución. Entonces, es difícil saber si exclusivamente hay daño al inicio endotelial, porque siempre va a haber daño, como les mencioné, el patrón de respuesta estereotipada es clásico en pulmón. Ok. Una última pregunta más. ¿Cómo espera que se comporte el paciente con COVID-influenza? Hay un chorro de propuestas al respecto. Lo cierto es que el único caso que ha habido en México, ahorita que abrió la temporada, abrió hace un par de semanas, pues fue un COVID leve. Eso es lo único que sabemos y que hemos visto. Entonces, en el mundo pues, se ha propuesto que si la infección por influenza aumenta los receptores de angiotensina 2 y que entonces pues, va a favorecer el efecto del COVID, todo eso está propuesto, pero es en células murinas. Entonces, no es algo que esté visto en pacientes y bueno, pues digo, lo que podríamos creer es que un paciente COVID-influenza va a estar más grave, pues no hay nada que de manera clínica lo diga. Hay principios básicos que lo sugieren. Hay que tener cuidado. Cuando nosotros recibimos un paciente con falla respiratoria, tenemos que entender que no sabemos qué tiene. Hay gente que dice, bueno, pues hay que buscar características clínicas de si es COVID o si es influenza. Pues más allá de los contactos que él pudiera tener identificados, ¿no? Ah, pues sí, no sé, mi hermano tiene COVID, entonces, pues seguro el mío también es COVID. Bueno, sí, ese sí valdría como algo clínico, pero fuera de eso, los hallazgos en tomografía, los hallazgos en nada los hace distinguibles más que la PCR y pues es necesario mantener el aislamiento. Algo que nos da un poco de miedo en COVID es que en un principio se determinó que daba brotes hospitalarios. Entonces, el paciente que llega a urgencias con falla respiratoria y, por ejemplo, nosotros que tenemos un montón de vías aéreas crash, los pacientes tienen que estar plenamente aislados, pues tienen COVID, si tienen influenza, ya veremos, pero si el paciente requiere o existe una duda razonable de que tenga influenza, le toca Celtamivir. Si estoy en un hospital donde no tiene una PCR al menos en 6 horas, pues se lo tengo que iniciar. Ya se generaron las líneas de tratamiento propuestas por los hospitales en México, están en la CINSA, están en la Secretaría de Salud, en las páginas, y bueno, se pueden investigar y estudiar, ¿no? Para ver cómo los tratamos y los aislamos. En cuanto a la pregunta, como veo que la hizo una investigadora básica, pues ahí nos compartimos muestras para que los investiguen y vean qué cambios hicieron los pacientes en sus manifestaciones. Y esta pregunta de que si el virus se comporta más o menos como una neumonía intersticial. Sí. Sí. Entra dentro, o sea, técnicamente, cuando nosotros vemos la tomografía, el vidrio significa, o el vidrio despulido, esmerilado, significa afección intersticial, igual que las neumonías virales en general, pero más allá de eso, el COVID deja secuelas de algo que conocemos como NOC, ¿no? Entonces, pues sí, plenamente en forma aguda y en forma crónica, pues pareciera que las da, ¿o no, doctor Luna? Sí, histológicamente hay un patrón de infiltrado celular intersticial y lo vemos tanto en una fase inflamatoria y hay otros parches que corresponden a fases fibróticas. Seguramente en los pacientes que sobreviven van a persistir esas lesiones fibróticas, no sabemos si algún tiempo o permanentemente, pero sí es un patrón muy intersticial en muchos casos. Yo en este momento tengo una paciente internada que fue negativa y nadie sabía que tenía y le buscamos y todo, salió una no. Pues hicimos una biopsia y ya que vino la tatarabuela de quién sabe dónde, nos trajo una prueba positiva de COVID. Es una secuela de la infección viral que tuvo hace como mes y medio antes del ingreso, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente hasta lo hemos vivido con los pacientes.
Ok, una pregunta más. Una persona asmática, ¿qué riesgos graves se pueden presentar? Exacerbación del asma. Sí. Sí, cuidar. Hay que cuidarse mucho porque cualquier cuadro viral se los puede provocar, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias, la verdad. Bueno, más un último comentario. Con respecto a lo de las traqueostomías, prácticamente lo que es el procedimiento quirúrgico de hacer la pequeña incisión en la piel y meter la cánula, ha habido récords de menos de 1 minuto. ¿Sí? La verdad que es un trabajo en conjunto súper coordinado, como un relojito. Y es un equipo que no solamente es un cirujano y un ayudante, y un anestesiólogo, no está ahí alguien leyendo lo que tienen que decir. Hay checklist, es todo un protocolo. Un protocolo Sí, todo un protocolo. muy severo, digamos, muy estricto. Sí, y la verdad que también el cuidado que se tienen el personal de salud ha sido muy importante porque, como bien comentaron, no ha habido contagios. Sí, para mí son un orgullo entre los clínicos ese equipo de traqueostomía. Así es. Y me ayudan muchísimo con mis pacientes. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, excelentes pláticas. Les agradecemos mucho su ponencia, todo lo que nos enseñaron, todo lo que nos ilustraron. Y también darles gracias a todo el público que nos acompañó a lo largo de esta casi hora y media, bueno, un poquito más de hora y media. Pero la verdad, muy interesante, muy interesante. Muchas gracias. Maggie, a usted. Gracias, sí, claro que sí. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, les agradecemos su participación, como lo dijo el doctor Santibáñez, a este curso de correlación clínico-patológica de pacientes COVID-19, así como la maravillosa participación de los expertos, el doctor César Luna y la doctora Carmen Hernández, por compartir su expertise, mis respetos y admiración a ellos. También por la excelente coordinación del doctor Alfredo Santibáñez. Sigan pendientes de nuestras próximas sesiones y cursos en nuestras páginas de redes sociales. Ahí tendremos los siguientes eventos que vamos a presentar. Los dejamos con un video emotivo de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Que pasen ustedes muy buenas tardes. Soy la voz que te habla desde dentro. La primera vez que me escuchaste, no me pudiste ignorar. Y dudaste. ¿De dónde viene? ¿De la cabeza? ¿Del estómago? ¿Del corazón? Primero te inquietaba. Después te di claridad. Porque tus caminos son la salud, la ciencia y el conocimiento, que te preparan para ayudar, sanar y salvar. Para hacer una diferencia. Hoy sigo aquí, en medio de esta tormenta sin precedentes, empujándote a hacer historia con cada vida que tocas. Y cuando preguntes, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Yo te hablaré más fuerte, recordándote que una comunidad de profesores, estudiantes, colegas y profesionales de la salud te respalda. Y reafirmándote que has elegido bien, que estás donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer. Soy la voz que te habla desde adentro, tu intuición, tu llamado, tu vocación.